Encendemos la tercera vela pensando en los sabios de Oriente, que reconocieron en la estrella los signos de Dios, nuestro Dios. Un Dios que por amor estaba buscando hacerse carne en la historia. Atentos a las señales, los sabios percibieron con claridad el anuncio del nacimiento de un Salvador. El Señor del universo elegía al mundo para hacer allí su morada y construir su reino. Como entonces, aquel que es eterno e infinito va guiando a quienes sedientos de luz y hambrientos de verdad se animan a atravesar desiertos y fronteras, sin miedo a lo nuevo, siguiendo la estrella que los lleva a lugares impensados, allí donde Dios quiere ser encontrado. Al recordar la estrella que guió a los sabios de Oriente, pensamos en la luz de Cristo, que vence toda oscuridad y nos lleva al Dios que nos está esperando. Gracias por ver, por darnos a Jesús y por tu estrella que nos guía con su luz y por todas las promesas que a tu pueblo confirmaste allí. Gracias por Belén, por darnos a Jesús. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos. Cuando el Señor nos libre de este cautiverio, parecerá un sueño y nuestra boca sonreirá contenta y cantaremos sin cesar. Cuando el Señor al fin la aurora nos restaure, parecerá un sueño y nuestras manos se unirán felices para firmar la libertad. Cuando el Señor construya nuestro horizonte, parecerá un sueño y nuestros ojos verán sorprendidos un nuevo mundo germinar. Cuando el Señor nos una a todos victoriosos, parecerá un sueño y ya nuestras lágrimas habrán pasado y cielo y tierra se unirán, y cielo y tierra se unirán.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos hace mucho, y se repararán las ciudades en ruinas. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Buenos días, ¿cómo les va? Una vez más nos encontramos por este medio para reflexionar, pensar sobre la palabra del Señor. En este tiempo tan lindo que es el tiempo del Adviento, donde nos vamos acercando hacia la Navidad y donde las luces de la corona van creciendo y es como una iluminación que va tomando toda la casa. Muy pequeña al comienzo y al final va a iluminar toda la casa, toda la vida. Entonces, hoy nos leyeron este texto maravilloso del profeta Isaías. Isaías, como ya mencionamos, predica ya por el año 750 a.C., muchos siglos, demasiados siglos antes de que los hechos de la Navidad sucedan, pero la fe de Israel era una fe sólida, y ese es parte del mensaje, que aún en tiempos en que
en que parece que las promesas no se cumplen, el Señor mantuvo la fe de Israel y finalmente cumplió sus promesas. Y entonces aquí nos cuenta este profeta, Isaías, palabras que después Jesús mismo va a usar, ustedes saben, eso está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, que Jesús va a tomar estas palabras y las va a adaptar a su propio ministerio, las va a aplicar a su propio ministerio. Y entonces él anuncia buenas noticias a los pobres, anuncia un año favorable del Señor, un año en el que va a haber gracia de Dios derramada para todos. Y dice el profeta que el Señor lo envía a él para consolar a los que están tristes, para poner una corona de alegría en aquellos que están entristecidos, dice de cenizas, un símbolo del duelo y la tristeza, cantos de alabanza en aquellos que están desesperados, y finalmente termina con otra imagen muy, muy linda, que es la de reconstruir las casas destruidas o las ciudades destruidas. Bueno, de eso se trata el mensaje del Adviento, que el Señor nos está anunciando que Él va a cambiar, digamos, la vida de las personas con lo que va a suceder. Todavía estamos, como habíamos dicho, como expectantes, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Es como que no sabemos qué es lo que va a suceder, pero algo va a suceder. Y el Señor va a transformar a través de ese hecho la vida de las personas. Y aquí en Isaías lo dice con muchos ejemplos muy claros. No es un mensaje general, ni ambiguo, ni siquiera un mensaje, digamos, espiritual en el sentido así de sacarnos de nuestras necesidades cotidianas. Es espiritual, por supuesto, pero es esa espiritualidad que nos lleva al corazón de nuestros problemas y nuestras angustias y nuestros deseos. Si estamos mal, el Señor viene a rescatarnos. Si, como dice aquí, estamos afligidos, y hay muchas razones para estar afligidos, el Señor viene a cambiar nuestra aflicción por alegría. Si estamos tristes, y hay muchas razones para estar tristes, el Señor viene a decirnos, bueno, alégrense porque yo voy a cambiar el destino de sus vidas. Y así podríamos seguir leyendo estas imágenes tan concretas y directas que el Señor nos presenta a través del profeta. ¿Qué es una casa destruida? Bueno, una casa está construida para vivir, ¿no es cierto? Para que viva allí una familia, vivan personas, para que se desarrollen, para que si hay niños crezcan en esa casa, para que tengamos buenos recuerdos de esa casa. En esa casa nacen las personas, mueren las personas, pero eso es parte de la vida. Una casa destruida es una casa donde el fin para el cual fue construida esa casa no se cumple. No hay alegría en esa casa porque está destruida. Esas paredes ya no albergan, ni dan calor en el invierno, ni protegen del sol en el verano. Esas cocinas ya no funcionan para alimentar a los que viven en ella y para alegrarnos con las ricas comidas que hacemos o nos hacen. El Señor dice, esa casa va a ser reconstruida. Esas ciudades, amplía el concepto de la idea de ciudad, van a ser reconstruidas. O sea, la casa va a volver a tener el fin para el cual fue creada. Imaginémonos eso en nuestra propia vida. Fuimos creados con un fin y muchas veces nuestra vida no responde al fin para el cual fuimos creados. El Señor nos está diciendo en el Adviento que algo va a pasar, algo muy importante va a pasar. Algo muy importante, Él va a obrar para que nuestra vida vuelva a ser aquello que debió ser desde el comienzo, aquello para lo cual fuimos creados. Es una invitación a ponernos en sintonía con este tiempo de la Navidad, con este tiempo del Adviento. Pero vamos a seguir reflexionando porque esto que dice Isaías se va a ir concretando, primero con la llegada de un personaje del que vamos a hablar ahora, en un momento que es anterior a Jesús. Ya nos vemos. Este es el testimonio de Juan. Cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era él, Juan confesó claramente: Yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar. ¿Quién eres, pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo: No lo soy. Ellos insistieron. Entonces, ¿eres el profeta que ha de venir?
Contestó. No. Le dijeron. ¿Quién eres, pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó. Yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron. Pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, esta escena que acabamos de leer sucede en Betania. Betania es una localidad que quedaba cruzando el río Jordán, del otro lado del río Jordán. De modo que de Jerusalén había que hacer una buena caminata de unos cuantos kilómetros hasta llegar al Jordán, cruzar el Jordán, y de ese lado estaba Betania. Dice que Juan el Bautista bautizaba, por supuesto, en el Jordán, en esos días. Y era tal el movimiento que había generado que hay quienes empiezan a inquietarse y preguntarse quién es este que está haciendo eso. Y ahí es cuando arman una delegación. Los judíos que enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle quién era. Bueno, queremos saber quién sos, ¿no? ¿Sos el Mesías? No, yo no soy el Mesías. ¿Sos el profeta Elías? Había una tradición en Israel de que Elías iba a regresar. Algunos pensaban que el Mesías era Elías, el profeta Elías que iba a regresar en algún momento. Y él dice, no, no soy Elías. Entonces eres el profeta, así más genérico, algún profeta que iba a venir como Mesías, un profeta que no tuviera un nombre preciso. Tampoco soy el profeta que algunos piensan que va a venir. Entonces, ¿quién sos? ¿Quién sos para hacer estas cosas que haces? Tenemos que responderle algo a nuestras autoridades. Están preocupadas de esta delegación. Y Juan contesta de una manera muy interesante, muy profunda. Yo soy una voz que grita en el desierto. ¿Saben? El desierto era en la tradición de Israel el espacio de la purificación, un símbolo de un lugar donde uno realmente se reencontraba con Dios, porque venía de la experiencia de los 40 años de Israel en el desierto, para purificarse de las experiencias de la esclavitud en Egipto. Y entonces, como esa idea de los 40 años en el desierto transmitía la idea de una renovación del espíritu, de una reencontrarse con Dios, ellos decían, en el desierto es un lugar adecuado para renovar nuestra fe. Y entonces dice, soy una voz que clama en el desierto, en el lugar donde queremos reencontrarnos con Dios. ¿Y qué es lo que dice? Abran el camino, allanen el camino. Que las personas se preparen para recibir al que está por venir. Que las personas preparen su vida, su corazón, pero también la nación de Israel se prepare para recibir a aquel que hacía ya 750 años Isaías había anunciado. Pues no les alcanza la respuesta y dicen, pero si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ni ninguno de esos, ¿por qué bautizas? Bautismo no era todavía el bautismo como los cristianos lo entendemos hoy, que es la incorporación a la iglesia, pero ya existía como rito. Ellos sentían en el antiguo Israel la idea de que el agua purificaba. Entonces, estos ritos de sumergirse y salir del agua, como un símbolo de que el agua arrastra los pecados y las faltas, etc., ya existía. Por eso le preguntan, si no eres ninguno de esos, ¿por qué bautizas? Y entonces Juan, que tampoco él tenía muy claro cuál era su función en la historia de la salvación, pero les dice, yo bautizo con agua, pero uno que está entre ustedes y que ni siquiera conocen, viene detrás de mí, y ese sí es el que va a traer el mensaje que ustedes esperan. Quizá no les gustó el mensaje después, pero es el que ustedes esperan. Hay entre ustedes uno que no conocen. Quizás ya Jesús, por supuesto, andaría caminando por Jerusalén.
todavía no se había bautizado, todavía no había comenzado su ministerio, pero ya Jesús andaba dando vueltas por allí, y eso no lo sabemos. Pero Juan les dice esas palabras un poco enigmáticas: ese está entre ustedes, el que no conocen y que viene detrás de mí, y ese sí es el que va a bautizar en profundidad. Es muy interesante pensar que las preguntas que le hacen a Juan son sinceras. Ellos quieren saber de qué se trata esta persona. Y no son muy distintas de las que nos podríamos hacer nosotros y de las que se hace mucha gente cuando se acerca al Evangelio. ¿Es realmente este Evangelio del que me hablan hermanos y hermanas que asisten a una iglesia, que tienen una fe más sólida que la que yo tengo, una fe verdadera, una fe sólida? ¿Realmente puede salvar mi vida? ¿Puede darle sentido a mis días? Es una pregunta. Y es una pregunta que mucha gente se hace. A veces nos la hacemos un poco inconscientemente, pero se hacen. Cuando proclamamos el Evangelio a personas que no están convencidas de la fe y esperamos que sí se convenzan de la fe, en su interior se hacen esas preguntas. Las preguntas que le hicieron a Juan. ¿Es este el que había de venir? ¿Es este el que va a salvar? Este Jesús, que ahora dentro de poco vamos a celebrar su nacimiento y después recorreremos a lo largo del año su vida, ¿es el que va a salvar? ¿O es simplemente una figura cultural que está instalada en nuestra cultura occidental y que hemos llevado a otras partes del mundo y que no es más que un relato que nos cuentan? Bueno, la respuesta a eso no la podemos dar nosotros. La respuesta a eso la da el propio Jesús cuando abrimos nuestro corazón, cuando lo dejamos entrar en nuestra casa. Entonces nos muestra cosas. La experiencia de fe es que cuando el Señor entra en nuestra casa, en nuestro corazón, empezamos a ver la vida de otro lugar. Empezamos a ver que las tragedias que nos pasan, y siempre nos pasan tragedias en la vida, todas las familias tienen situaciones muy tristes en su historia, las vemos desde otro lugar, porque las vemos desde la fortaleza que la fe nos da para llevarlas adelante. Los momentos difíciles, como decía Isaías, los afligidos, los tristes, la angustia, ahora la vemos desde otro lugar porque no estamos solos en esa tristeza, en esa angustia, en esa aflicción. El Señor está con nosotros. Entonces nos acompaña, y cuando nos acompaña nos fortalece para llevar adelante esa situación y superarlas, por supuesto. Y también pasa que tenemos días muy buenos en nuestra vida. Todos tenemos que dar gracias a Dios inmensamente por esas maravillosas bendiciones que hemos recibido, las que conocemos y las que de repente tenemos que ponernos a pensar y nos damos cuenta cuán bendecidos hemos sido. Y todo eso que muchas veces asignamos a la suerte y a la buena estrella que nos tocó, nos damos cuenta que no, es el Señor que está ayudándonos y bendiciéndonos en la vida, y damos gracias a Dios por eso. Entonces, ¿quién es este Juan el Bautista? ¿Qué es este Evangelio del cual nosotros anunciamos y predicamos? Bueno, Juan el Bautista es aquel que, como él dice, viene antes de aquel que realmente es el Salvador. Y el Evangelio que anunciamos y predicamos y buscamos compartir es el Evangelio de aquel que no es nuestro Evangelio. No es el nuestro, es el del Señor. Es el de decirle a toda persona, todas las naciones, diría el profeta Isaías, que Dios se ha acercado a nosotros en la Navidad y quiere compartir su vida con nuestra vida. Quiere bendecirnos una vez más, como lo ha hecho muchas veces, aún bendecirnos dándonos fortalezas en las dificultades, que también es una bendición. Y quiere que nuestra vida cambie y cambie para bien. El Señor, cuando está en medio nuestro, nos señala al prójimo, y el prójimo, en él vemos la imagen de Dios impresa en cada persona. De modo que el Señor nos abre los ojos a ver la vida desde otro lugar. La fe nos invita a ver la vida con gratitud, porque el Señor está siempre al lado nuestro, bendiciéndonos. Que esta Navidad, que este Adviento, que este tiempo de espera ya muy cercano a la Navidad, sea una oportunidad más para reencontrarnos con nuestro Señor y para abrirle nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Nada es comparable a ti, mi Señor.
apreciable como tu favor. Señor, adorable, te abro el corazón, nada es comparable a ti, mi Señor. Grande maravilla, célico esplendor, gran Dios que te humillas por mi salvación. Bondad inefable, te abro el corazón, nada es comparable a ti, mi Señor. Cuando te contemplo en tu humillación, todo el ser te ofrezco en adoración. Amor sin ejemplo, te abro el corazón, nada es comparable a ti, mi Señor. Manantial fecundo, fuente de dulzor, inundaste al mundo con tu inmenso amor. Bondad sin segundo, te abro el corazón, nada es comparable a ti, mi Señor. Señor de nuestras vidas, te abrimos el corazón con profunda gratitud por tu amor incomparable, tu modo de estar cerca nuestro desde el principio de los tiempos. Allá lejos, caminando y conversando con Abraham, y luego acompañando a toda la enorme familia que en él comenzó. ¡Cuánta historia compartida, querido Señor! Por tu infinita y constante paciencia al hablarnos, al buscarnos una y otra vez, al esperarnos con tu abrazo. Por todas tus promesas de justicia y salvación, porque elegiste hacerte hijo y hermano para acercarte aún más, porque con tu espíritu venís a habitar en nosotros y nosotras. Anhelamos la gracia inmensa de tu bendición, que con ella, aún en medio del vértigo de estos tiempos, en medio de los apuros, las urgencias y las preocupaciones cotidianas, podamos percibir cuáles son tus signos, cuáles las señales que nos llevan a vos, seguirlas y entregarte la ofrenda de nuestras vidas en adoración, proclamación y acción. Amén.
bendición del Dios de Sara, Abraham y Agar, la bendición del Hijo que de María nació, la bendición del Santo Espíritu de amor, que vela por nosotros, cual madre por sus hijos, descienda sobre ustedes. Amén. In dulci jubilo, let us our homage show. Our heart's joy reclineth in praesepio, and like a bright star shineth Matris in gremio. Alpha es et O, Alpha es et Sato